Buenos días a todo el mundo. Bienvenidos, bienvenidas a este foro de candidatos a la alcaldía sobre hambre, pobreza y política alimentaria. Soy Errol Lewis, experto político en Spectrum New York One. Este evento tiene a más de 12 grupos dedicados a luchar contra el hambre que patrocinan este evento, incluido United Work of New York City, Hunger Free America, Equity Advocates, Food Bank for New York City, City Harvest, Feeding New York State y Community Food Advocates, entre otros. Más de 1,2 millones de residentes de la ciudad de Nueva York luchan contra el hambre y más de la mitad de las personas que viven en la ciudad viven en la pobreza o en una situación cercana a ella. Y hoy escucharemos a 4 candidatos a la alcaldía, Michael Blake, Zelnor Myrie, Scott Stringer y Brad Lander, y les vamos a dar una oportunidad a todos para exponer sus planes para abordar el hambre, la pobreza y la nutrición en Nueva York. Rápidamente, queremos recordar que tenemos interpretación de este evento al español. Para acceder a este servicio, hagan clic en el icono de interpretación del globo mundial en la parte inferior de la pantalla y seleccionen en qué idioma quieren seguir este evento. También tenemos interpretación en lengua de signos americana durante todo el evento. Asimismo, tienen la opción de habilitar la transcripción en directo del evento en cualquier momento. Y dicho esto, vamos a saludar al primero de nuestros candidatos, Michael Blake, ex asambleísta del Bronx y activista en esferas muy distintas. Es un placer tenerle con nosotros, Michael. Hola, Errol, siempre es un placer estar aquí. Y bueno, muchas gracias y buenos días. Bien, pues vamos a ponernos en marcha. Casi 1 de cada 5 niños de la ciudad de Nueva York sufre inseguridad alimentaria, incluyendo casi 1/3 de los niños del Bronx. Pero Nueva York tiene el nivel más bajo de participación en los desayunos escolares de todas las grandes ciudades de Estados Unidos. Estamos por detrás de Los Ángeles, Chicago, Houston y otros lugares. Roston Willingham, un alumno de octavo curso que asiste a la Escuela Intermedia 318, envió esta pregunta. Y leo, he leído que el gobierno federal podría reducir los fondos destinados a los almuerzos escolares, lo que podría dificultar que algunos niños y niñas tengan derecho a comidas gratuitas. ¿Qué va a hacer para garantizar que todos los niños y niñas de Nueva York puedan seguir recibiendo las comidas que Well, necesitan? I'm glad Bueno, Rustin is not me running against me gusta today. que He's asking Roston that no esté question luchando and por la answering it alcaldía right contra away. mí porque es una muy buena And so, pregunta. uh, Bien, en first, primer to everyone lugar, on the line, again, I'm de grateful nuevo for quiero you dar las taking the gracias a todas las time. personas que nos This is very acompañan en personal to me in esta multiple reunión. degrees. Many of you Muchos know I've talked saben about our que he journey as a hablado family. de la My mom experiencia de reclaimed mi homelessness in familia, Jamaica, mi sold dinners to pay madre, rent here in the Bronx bueno, itself. limpiaba And casas en too often, Jamaica, luego when llegaron a al child Bronx is y hungry, lo que sé es que they are cuando un unable to niño tiene focus. hambre no puede And we have not centrarse been y no serious nos about hemos tomado providing en enough serio el funding proporcionar and suficiente consistency and financiación y support apoyo in para addressing this abordar esta current crisis, crisis en la que estamos which would inmersos. only be Y esto se va a exacerbated ver by what's happening with the exacerbado con federal lo que está government. pasando con el gobierno federal. It's the Por reason ese why, Errol, to motivo, your a esta question, there's pregunta, specific things we Errol, need hay to do. varias cosas que First, tenemos que hacer. En primer we lugar, have to, from this desde el city budget, presupuesto de la as ciudad well y as in además en partnership with colaboración con philanthropy, distintas entidades filantrópicas, substantially tenemos que increase aumentar the allocations that will be sustancialmente determined los so that we can fondos que se ensure that proporcionan a more of las our children escuelas para have asegurar food que to eat, nuestros not just hijos, during nuestras school day, hijas but tengan throughout the day, comida que because comer, hunger no does solo not el stop when desayuno, someone leaves from the sino durante todo classroom. el día, porque el hambre no se Second, acaba cuando we have to be salen de much more clase. thoughtful Tenemos también on que ensuring that we're prestar not más having students atención eating y too early in asegurar the que day, los which is alumnos increasing that no tomen gap el in almuerzo large part because demasiado of pronto co-location, durante the el lack of día, porque space, entonces eso crea and which we have problemas to y identify more tenemos que space to identificar address that cómo abordar fallacy. ese desafío. En Third, we tercer need to lugar, también elevate the tenemos que programs that mejorar are los doing great programas work que in están this haciendo un gran regard. At our trabajo en ese Bronx site, I have sentido. to Y shout desde el out Green Bronx, Bronx bueno, está Machine Bronx and what Machine Steve y Ritz lo and que están Lizette Ritz and haciendo Michaela and the Michaela y todo entire su team are equipo, doing, because porque that would allow eso, ese us trabajo to nos make sure that permitiría we're poder providing ofrecer more más food and more alimentos y más resources recursos to a los students, to estudiantes, a las families in the face familias, of what has en been happening vista and de these lo que está challenges. sucediendo y los desafíos que And then fourth, enfrentan. when people ask, Claro, how la do gente we pay pregunta, for ¿cómo this? pagamos por esto? And I'll be Bueno, continual pues throughout this mi answer, throughout respuesta this la iré repitiendo conversation. en esta conversación. The La reallocation of city reasignación de los budget fondos del funds, in presupuesto particular, we have municipal, tenemos $1.4 billion of 1.400 NYPD overtime millones that que se could be and podrían should be going dedicar to a programs such programas as como this. este A focus y around a se vacant centran en apartment tax, impuestos de which that by apartamentos itself could vacíos que generate about podrían generar $400 million 400 for millones de nearly not dólares living in New York City. de personas que no viven en And then Nueva York. equally Y estamos reclaiming back también unclaimed fees and reclamando multas fines no would pagadas y allow us to distintas bring back tasas no upwards of pagadas que $2 nos billion. permitirían tener 2.000 millones Those de are just dólares. some Estos son examples apenas on algunos how we ejemplos can que podemos usar increase the sobre cómo funding aumentar la to ensure that financiación y our los children fondos are eating. para asegurar que There should nuestros be no hijos child tienen that is alimentos. hungry Ningún and niño is debería wondering pasar about hambre how to have y access deberían to tener meals, acceso regardless a of what's distintas happening in comidas DC independientemente de lo que I will be suceda your en mayor
Washington, D.C. Si yo fuera alcalde, estaría abordando estos problemas en los colegios y sin duda es importante también que los alimentos que se proporcionen sean culturalmente pertinentes. Estupendo, permita que siga avanzando. Y es que hay un problema real que tenemos en Nueva York, y es que a las organizaciones sin ánimo de lucro muchas veces tienen que esperar meses o años para recibir pagos de la ciudad después de prestarles servicios. Hemos visto que algunas entidades tienen que recortar empleados o cerrar las puertas por esos recortes. ¿Qué haría usted como alcalde para acabar con esa burocracia y asegurar que los contratistas municipales reciben un trato justo y se les paga a tiempo? Bueno, pues tenemos una dinámica que sin duda es una de las cuestiones principales. Hay que asegurar que pagamos a las entidades sin ánimo de lucro y que lo hacemos de manera coherente y a tiempo. Errol, si estuviéramos hablando de que los fondos no existen, sería otra cuestión, pero es que eso no es lo que está sucediendo. Estamos hablando de fondos que están ahí disponibles para la ciudad, para el gobierno municipal, y que ven cómo esos pagos se retrasan, pues porque a veces quizás no se ha presentado un recibo de manera correcta o no se ha utilizado el sistema de pasaporte correctamente o no se ha rellenado cierta documentación correctamente. El gobierno de la ciudad tendría que estar ayudando a las entidades sin ánimo de lucro a recibir la financiación que necesitan. Es simplemente injusto que se pida no solo hacer el trabajo por adelantado, sino que además se pide o hay problemas para reembolsar ese trabajo. Y por lo tanto hay dos dinámicas que afrontar. Cuando sea alcalde, en primer lugar, está claro que tenemos que dar a las organizaciones sin ánimo de lucro lo que necesitan, sobre todo cuando ayudan a los niños. En segundo lugar, hay que cambiar el proceso para que los distintos mecanismos para presentar la documentación como Passport sean más fáciles de usar, porque está claro que esas entidades tienen que ayudar a las familias y no gastar su tiempo rellenando documentación y burocracia. Y en última instancia, tenemos también que cambiar lo que está pasando. Hay unas tasas de asistencia que no son evaluadas correctamente por la ciudad. Y esto lo vemos con los niños, con distintas entidades en Brooklyn, que van a tener que cerrar sus puertas porque las tasas de asistencia no fueron realmente bien evaluadas por la ciudad. Por lo tanto, las entidades sin ánimo de lucro, para aquellos que escuchan, es importante y es nuestra responsabilidad garantizar que no solo se les reembolsa el trabajo de aquellos pagos atrasados, sino que lo importante es que reciban la financiación por adelantado, porque el dinero está ahí. Lo que pasa es que alguien no está haciendo su trabajo y esto está haciendo daño a las entidades sin ánimo de lucro y no debería ser así. Cuando hablamos de decisiones de zonificación, bueno, muchas veces Nueva York deja la alimentación en segundo plano. Solemos diseñar nuevas calles o barrios y dejamos atrás los centros de distribución, tiendas de comestibles, huertos en azoteas y otras infraestructuras alimentarias. Y eso incluye no planificar un espacio adecuado para comedores en los colegios de nueva construcción. Como alcalde, ¿usted incluirá el suministro de alimentos en el proceso de planificación urbana y cómo lo hará? Pues claro que sí, por supuesto. Bueno, de hecho, me ha oído hablar de los desafíos que hay en las escuelas, ¿verdad? En este sentido, esto es algo de importancia fundamental para mi administración. En primer lugar, fíjese en lo que hice durante la COVID. Errol, usted lo sabe, ¿sí? Conseguimos tener a World Central Kitchen para alimentar a la gente con el chef José Andrés, que se alió con restaurantes de la ciudad como Chip Bistro, ¿sí? Y gracias a eso pudimos llevar a cabo el trabajo que conseguimos realizar. Y esto es pertinente para la cuestión, porque quedó claro que la ciudad no estaba pensando en los alimentos como una necesidad a la hora de ver cómo afrontar las crisis. Y del mismo modo, vemos que sucede lo mismo cuando hablamos de desarrollo urbanístico y la ampliación de la ciudad. No estamos prestando atención a cómo podemos garantizar desde el primer plano del proceso de diseño y no en algo que pasa después, no estamos garantizando que alimentos saludables, que haya acceso a la alimentación a las familias y que haya una alimentación culturalmente relevante para que llegue a la comunidad. Y todo eso no forma parte del proceso, no lo estamos garantizando. Por lo tanto, hay que prestar atención. Del mismo modo, alguien puede demostrar, es decir, también hay que demostrar que se puede ofrecer alimentos a la comunidad, deben ser asequibles. Por eso lo digo y lo repito, debemos tener
la mediana de los ingresos de los hogares. Y eso nos permite ver también cómo hacerlo. De hecho, hace 2 años el 81% de los neoyorquinos votaron por el coste real de vida. Y esa realidad es importante porque nos permite entender la totalidad de los gastos, incluidos los alimentos y las comidas que enfrentan las comunidades. Por lo tanto, a medida que desarrollemos nuevas escuelas, creando nuevos espacios, es importante identificar también nuevos edificios y programas, porque todo eso nos va a permitir ver cuáles son los desiertos alimentarios que existen, pero además nos ayudará a prestar atención sobre cómo podemos avanzarnos a eso. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es sí. Debemos tener distintos socios formando parte del proceso de ejecución, asegurando siempre que las familias, los niños, los proveedores de servicios forman parte de todo este diseño, porque son ustedes quienes saben qué necesitan las comunidades. Y en último lugar, seamos claros, para poder hacer esto y hacerlo bien, es importante incluir a las comunidades inmigrantes, caribeñas, latinas, etcétera. Si no, es importante que podamos tener un programa alimentario eficaz en el que se crean más espacios, pero que también tenga en cuenta las ubicaciones y además se dé la bienvenida a las comunidades para asegurar que las familias tienen la oportunidad de ingerir los alimentos que tanto necesitan y desean. Y al final también se trata de prestar atención de las distintas sensibilidades que hay en nuestras comunidades. Para nuestros hermanos y hermanas musulmanes es importante que haya oportunidades para parar un momento y hacer sus plegarias durante el día. Y este es simplemente un ejemplo más de cómo podemos hacer un mejor diseño desde el principio en vez de esperar a hacerlo a posteriori. Muy bien, muchas gracias. Hace 4 años, el alcalde Adams se presentó a las elecciones con la promesa de crear una plataforma digital única para que los solicitantes de servicios sociales no tuvieran que proporcionar la misma información una y otra vez a distintos organismos. Ese sueño no se ha cumplido en gran medida, aunque Access HRA parece prometedor. Sin embargo, sigue siendo más fácil solicitar una tarjeta de crédito o una hipoteca en cuestión de minutos desde un smartphone que obtener servicios básicos para las familias necesitadas. Dígame por qué cree que existe este obstáculo y qué haría como alcalde para solucionarlo. Bueno, es importante tener un alcalde centrado en la gente y no en sí mismo, y eso es lo que ha pasado hasta ahora. Por eso le diría a todo el mundo que se fije en mi historial de acciones, de cómo he utilizado la tecnología con buenos fines, y eso es lo que haría como alcalde. Uno puede usar su teléfono para hacer un seguimiento de un alimento, o de cuando nos reparten comida a domicilio, de un vuelo, o incluso si se pierde el dispositivo podemos ver dónde está gracias a la tecnología. Pero actualmente no lo usamos para ayudarles a todos ustedes a obtener los servicios que necesitan. La verdad es que yo prestaría mucha atención a la tecnología para asegurar que todos los neoyorquinos puedan enviar sus solicitudes a tiempo real. Si eso se puede hacer con la comida a domicilio, ¿cómo no se va a hacer con información importante? Si se puede hacer con información bancaria, ¿por qué no se va a poder hacer con los servicios que uno va a recibir? Y eso significa que vamos a llevar a bordo de excelentes socios, pueden ser distintos consorcios nacionales o TAC o una entidad financiera. Necesitamos socios que colaboren, que nos ayuden a llevar esto adelante y que nos ayuden a hacerlo bien. Por ejemplo, cuando creamos el My Brother's Keeper Program, es el único estado que tuvo este programa. Y esto es pertinente para la pregunta, porque lo que hicimos es que queríamos que los distritos escolares pudieran entender fácilmente qué servicios tenían disponibles y qué proveedores había también para ciertos servicios y programas. Cuando trabajé como asesor en la Casa Blanca para el presidente Obama, vimos el mayor aumento de contratos para negocios liderados por mujeres, porque facilitamos que las personas tuvieran acceso a contratos de capital y asesoramiento. Además, como miembro de la Asamblea, es importante ver cómo la gente puede tener acceso a estos servicios. Así que ustedes son quienes deciden. Y la interpretación de signos en pantalla es increíble, quería decirlo, dice el ponente. Y ustedes son quienes deciden a tiempo real quién es la persona que puede hacer de gestor de la ciudad con humanidad, por un valor de $114.000 millones. Sí, hay recortes, pero eso no significa que deberíamos perder nuestros valores. Y dicho esto, cabe entender que debe ser más fácil para ustedes, no más difícil tener acceso a servicios. Y todas las personas que están aquí deben preguntarse, hay muchas personas que han tenido ocasión de arreglar esto y no lo han hecho. Así que pido la oportunidad de ser ese motor de cambio que les permita tener
experiencias a nivel local como reverendo, como hombre de raza negra, también como a nivel estatal, como miembro de la Asamblea, como ex asesor de la Casa Blanca. Quiero que me den la oportunidad de demostrar que podemos usar la tecnología para ayudarles de manera práctica, de manera fácil, no solo en el área de los alimentos, sino en otras áreas. Y por acabar, también tenemos una visión de lo que queremos implementar. Como ya he dicho, no deberíamos tener, bueno, pues ver las puntuaciones de crédito para ver cómo comprar una casa. No, tenemos que hacer fácil que la gente pueda solicitar el acceso para comprar una vivienda. Me parece importante que hablemos de alfabetismo financiero y también de salud mental. Es fundamental porque tenemos la tecnología y es importante que se pueda acceder a los servicios. Por eso, utilizando ese enfoque, conseguiremos hacer más fácil para ustedes el tener acceso a lo que está sucediendo, a los servicios a nuestro alrededor, haciendo hincapié en esa intención de hacer accesibles los servicios para ustedes. Ok. Los proveedores de servicios sociales están preocupados por el aumento de las medidas de control de inmigración ordenadas por la administración Trump. Y si eso podría significar que los agentes se centren en escuelas, lugares de culto, bancos de alimentos y comedores sociales. Si usted resulta elegido alcalde, ¿cómo garantizará que las medidas federales no interfieran en la prestación de los servicios básicos? ICE A ellos no le vamos a permitir que entren en nuestras escuelas, centros comunitarios, lugares de culto. La única razón por la cual van a poder entrar es a una orden judicial firmada con fundamento legal que se ha comprobado. No vamos a colaborar con un régimen autoritario, con Trump y otras personas. Vamos a trabajar de forma intencionada con nuestros profesionales legales para que las familias tengan las protecciones que necesitan, para que ICE no esté en las instalaciones públicas. Además, tenemos que asegurarnos de tener a más abogados para representar a las familias, porque hemos visto con comunidades como ACT de africanos uniéndose, que hay cientos de migrantes, cientos de miles de inmigrantes que van a audiencias inmigratorias sin representación legal. En tercer lugar, tenemos que aumentar la cantidad de materiales con acceso lingüístico que es relevante para las familias, porque a fin de cuentas, no solamente tenemos que protegerlos a todos de ICE, pero también hay el tema de miedo, de creación de miedo y la desinformación que también van a impactar y tener un impacto importante en nuestras comunidades. Entonces, para cada uno de nosotros hay cierto nivel de responsabilidad de trabajar de forma intencionada para exigir y asegurarnos de que ICE no esté en nuestros centros comunitarios, nuestras escuelas, nuestros santuarios públicos. Con esta pregunta, lo más importante es que las escuelas ahora mismo no están vistas como santuarios en nuestras legislaciones municipales y estatales y a nivel de la ciudad. Necesitamos estas protecciones porque con estas protecciones las escuelas también estarían protegidas. Yo soy hijo de inmigrantes. Mi nombre completo es Michael Alexander Blank. Me dieron ese nombre por Michael Alexander Monte. No solamente es la comunidad latina, mejor dicho, que se ve aterrorizada por la administración Trump. Todas nuestras comunidades están preocupadas de que en cualquier momento alguien pudiera presentarse a detener a personas. No solamente tiene que ver con las escuelas, tiene que ver con los empresarios locales, con los vendedores ambulantes. Nuestra ciudad no puede ser la gran ciudad que es sin nuestros hermanos y hermanas inmigrantes. Entonces están escuchando de mí un plan muy específico. Vamos a rechazar la idea de que ICE puede entrar en nuestros lugares sin orden judicial firmada. Tenemos que tener más acceso lingüístico, tenemos que aumentar la cantidad de abogados que pueden representar a las familias y tenemos que asegurarnos de que nuestras escuelas sean santuarios para tener las protecciones para poder rechazar esta conducta no constitucional que estamos viendo. Con eso llegamos al fin del tiempo dedicado a hablar con este candidato Blake y vamos a vernos durante la campaña otra vez. Muchísimas gracias a todos. Mi sitio web es blakefornyc.com, así puede aprender más de mí, de mi campaña. Gracias a Errol, gracias a todos por tenerme aquí hoy. Ok, creo que el próximo candidato está aquí esperando de forma virtual. Ahí está.
Buenos días, el senador Mayri, candidato a la alcaldía. Gracias por estar aquí. Buenos días, es un placer estar aquí. Por supuesto, casi 1 de cada 5 niños en la ciudad de Nueva York está experimentando la inseguridad alimentaria. Eso incluye a casi 1/3 de niños en el Bronx. Sin embargo, Nueva York tiene los niveles más bajos de participación en desayunos escolares de todas las ciudades grandes de Nueva York. Y esta primera pregunta fue escrita por un alumno de 8º grado de Roston Willingham en IS 318 y voy a leer su pregunta. Yo he leído que el gobierno federal podría reducir los fondos destinados a los almuerzos escolares, lo que podría dificultar que algunos niños tengan derecho a comidas gratuitas. ¿Qué va a hacer usted para garantizar que todos los niños de Nueva York puedan seguir recibiendo las comidas que necesitan? Gracias, Errol, por ser nuestro presentador hoy y gracias a todos por estar aquí y gracias a nuestro estudiante de 8º grado por la pregunta. Les estoy hablando desde Albany, Nueva York. No tenemos un presupuesto aquí necesario y hoy estamos votando sobre un tema específico que son beneficios suplementarios de nutrición para mujeres, bebés y niños, porque el Estado tiene que desempeñar un papel importante a la hora de garantizar el acceso a estos beneficios en la ciudad. Estamos enfrentando un gobierno hostil que está atacando todo lo que hace que esta ciudad sea grande. Y están atacando el acceso a estos alimentos importantes. Va a ser más importante que nunca que el próximo alcalde trabaje en conjunto con el Estado para colmar estas lagunas y cerrar las brechas. Estoy orgulloso del trabajo que he hecho en el Senado estatal para luchar en nombre de las comidas escolares, para que no tengamos solamente almuerzos gratuitos, sino también desayunos gratuitos. También yo he propuesto un programa universal de cuidado después de las horas de clase para darles comidas a los niños después también de la jornada escolar, porque sabemos que muchos niños solamente tienen comida cuando están en clases durante la jornada escolar. Entonces, quiero asignar fondos en el presupuesto de la ciudad a estas comidas extraescolares. Y quiero también trabajar en conjunto con nuestros socios estatales para colmar las lagunas dejadas por esta administración federal actual. La prestación de comidas en las horas después de la jornada escolar universal y amplia podría ser muy costosa. ¿Qué plan tiene usted para pagar las comidas extraescolares después de la jornada escolar? Sí, nos debe dinero. Este dinero no ha pasado por proceso de fiscalización y auditoría en la Oficina de Gestión de Presupuesto. Quiero contratar a más auditores para este departamento para que podamos buscar esos fondos que nos deben, fondos de empresas, de impuestos y otras fuentes. Ha habido estudios de esta Oficina de Presupuesto diciendo que si contratamos a más auditores podremos recuperar cientos de millones de dólares sin tener que aumentar los impuestos. Creo que también tenemos oportunidades en nuestra cooperación de desarrollo económico. Tienen superávit al final de año, pero no se les requiere que entreguen estos fondos al Fondo General. Creo que hay oportunidades para nosotros allí, oportunidades de recuperar fondos o obtener fondos para prestar estas comidas. También hay oportunidades en cuanto a los ahorros que no vamos a usar para otros fines. Hemos estado correctamente invirtiendo en los neoyorquinos más recién llegados en los últimos años. Hemos visto que ha habido una desaceleración de las llegadas y hay cientos de millones de dólares que antes se usaban en el Departamento de Servicios a las personas en situación de calle y ahora podemos usar estos fondos para eso. La ciudad tiene un problema de larga data que hay proveedores de servicios sociales que tienen que esperar meses y años para recibir los fondos después de proporcionar estos servicios. Algunas organizaciones han tenido que recortar personal o cerrar sus puertas porque no han recibido sus pagos. ¿Qué va a hacer como alcalde para eliminar esta burocracia para que reciban sus fondos a tiempo? Ha habido un patrón de vergüenza, realmente mucha vergüenza tenemos sobre eso, porque las personas que están haciendo el trabajo más difícil en esta ciudad reciben sus pagos muy tarde o no reciben los reembolsos y les deben cientos de millones de dólares. Creo que tenemos que tener un sistema de penalización, es decir, que hay alguna consecuencia o una sanción cuando no reciben estos pagos. Entonces, cuando no reciben los reembolsos, tiene que haber consecuencias, tiene que haber rendición de cuentas a la ciudad. También podemos enmendar la carta que tenemos
para poder cambiar las reglas acerca de subsidios más pequeños para darles a las organizaciones los fondos que necesitan para seguir pagando a los empleados. También quiero crear una comisión para poder examinar y revisar toda la contratación, a ver qué servicios quieren, y quiero que haya más transparencia acerca de cómo vamos con los pagos a las entidades de servicios sociales. Los neoyorquinos deberían poder acceder a un sitio web a ver lo que se debe y lo que se ha pagado. Estas son las personas que hacen el trabajo más difícil en nuestra ciudad, y muchas veces los proveedores y las personas que trabajan en esas entidades tienen que levantarse a las 5 de la tarde y acceder al sitio web a las 5 de la tarde en este momento, mejor dicho, porque no están recibiendo los pagos. Pero no podemos llegar a pagar a estos neoyorquinos si no están recibiendo los fondos necesarios para pagar a los empleados. Tiene que haber consecuencias para la ciudad por no haberlo pagado. Tenemos que revisar todos los contratos actuales y ver dónde podemos llevar a cabo reformas. En cuanto a las decisiones de zonificación, Nueva York tiende a dejar la alimentación en segundo plano. Estamos diseñando nuevos barrios, nuevos complejos, y luego nos hemos obligado a añadir centros de distribución, tiendas de comestibles y huertos en azotes y otras infraestructuras alimentarias después. Y eso incluye no planificar un espacio adecuado para comedores en las nuevas escuelas. ¿Incluirá como alcalde el suministro de alimentos en el proceso de planificación urbana? Absolutamente, por supuesto. Algunos de ustedes saben que yo he propuesto un plan de vivienda muy audaz. Es uno de los problemas más importantes que estamos enfrentando. Las personas no pueden costearse la vida en esta ciudad, no pueden quedarse en la ciudad por estos costos tan altos. Y me crearon aquí, en la ciudad, y yo he sido beneficiario de programas para garantizar estas necesidades. Y si no hacemos algo, vamos a llegar a ser una ciudad donde las personas más adineradas son las únicas personas que pueden sobrevivir. Y yo creo que la prestación de alimentación es lo que nos sostiene a todos los neoyorquinos. Yo he luchado a nivel estatal para asegurarme de que estemos buscando cómo mejorar la situación de marketing abusivo. En muchísimas comunidades solo está disponible alimentos no saludables. Y ha habido un esfuerzo deliberado de solamente prestar ese tipo de comida no saludable. Tenemos que trabajar de forma más proactiva, a ver qué queremos permitir en las comunidades, qué vamos a incorporar en nuestra zonificación. Es algo que yo ya he estado trabajando en eso a nivel estatal, y quiero seguir con esta lucha como alcalde. Hace 4 años el alcalde Adams se presentó a las elecciones con la promesa de crear una plataforma digital única para que los solicitantes de servicios sociales no tuvieran que proporcionar la misma información una y otra vez a diferentes organismos. Este sueño no se ha cumplido en gran medida, aunque Access HRA parece prometedor. Sin embargo, sigue siendo más fácil solicitar una tarjeta de crédito, una hipoteca en cuestión de minutos usando un teléfono inteligente, que obtener servicios básicos para las familias necesidades. Explique por qué cree que este obstáculo sigue y qué haría como alcalde para solucionarlo. ¿Es un problema de gestión? ¿Es un problema por falta de liderazgo? ¿Es un problema de no prestar atención a los detalles en el gobierno? No deberíamos ser la capital en materia de medios de comunicación del mundo, donde tenemos el sector tecnológico que más rápido se desarrolla, y también ser un lugar donde las familias no pueden acceder a lo que necesitan. Si vamos a ser un centro de tecnología, no solamente podemos estar atrayendo a estas empresas y solo dar los beneficios a las empresas y las corporaciones. La ciudad en sí tiene que también salir beneficiándose de este tipo de innovación. Y quiero este tipo de colaboración con el próximo alcalde de la ciudad. Me parece una forma de sentido común y bastante básica de mejorar los servicios para que las personas puedan percibir los beneficios. Tenemos acceso a muchas cosas en la ciudad en esta edad moderna de la tecnología. Quiero empoderar a los comisionados, a las agencias, para que hagan el trabajo al cual se han comprometido, para no estar involucrándose demasiado con demasiada gestión, para que los trabajadores puedan hacer lo que tienen que hacer para hacer llegar estos beneficios a las familias de Nueva York. Los proveedores de servicios sociales están preocupados porque el aumento de las medidas de control de la migración
educación ordenadas por la administración Trump podría significar que los agentes de ICE entren en escuelas, lugares de culto y bancos de alimentos. Si resulta elegido alcalde, ¿cómo garantizará que las medidas federales no interfieran con la prestación de servicios básicos? Yo soy hijo orgulloso, mejor dicho, de dos inmigrantes caribeños. Mis padres vinieron aquí, trabajaron en el sector de manufacturas cuando llegaron y antes ese tema no era un tema partidista de velar por la comunidad de inmigrantes. Nuestro alcalde, Rudy Giuliani, antes defendía nuestras leyes de ciudad santuario porque él entendía lo que eso significaba para nuestras comunidades y para el bienestar de esta ciudad. Entonces, yo tengo la intención de seguir defendiendo de forma enérgica nuestras leyes de ciudad santuario. Yo he publicado una agenda que incluye la contratación de más de 50 abogados para el Departamento de Leyes para protegernos contra este tipo de acciones. La Constitución no requiere que la ciudad lleve a cabo las políticas migratorias de cualquier administración federal. Y tenemos que hablar firmemente sobre eso en este momento, de forma clara. No tiene que ver con la política, está en la Constitución. La enmienda 10 nos da permiso de no llevar a cabo estas políticas. Quiero estar actuando de forma proactiva para evitar eso. Entonces, no queremos a ICE en los hospitales ni en las escuelas. Mis padres me llevaron al hospital de Kings County, incluso cuando no tenían documentos, porque sabían que la ciudad les iba a apoyar en situación de dificultades migratorias. Es un asunto de bienestar, de calidad de vida. Si no defendemos a esta comunidad, si no actuamos de forma proactiva, va a ser algo que nos va a dañar a todos. Entonces, será un placer defender a estas comunidades como alcalde. También tengo el honor, o depende de cómo lo ve también, tengo el reto de ser abogado, pero será un placer para mí defender a nuestra comunidad. Por fin, durante al menos 20 años, New York ha formado parte de un debate nacional sobre si las prestaciones del SNAP deben ir acompañadas de restricciones sobre lo que pueden comprar los beneficiarios, como bebidas con mucho azúcar u otros elementos que contribuyen a la mala salud. La otra parte del debate sostiene que estas restricciones son ineficaces, ponen una carga y estigmatizan a las familias pobres. ¿Cuál es su postura en este debate? ¿Cómo se reflejarían estas creencias en la política municipal si fuera elegido alcalde? Yo estoy en el segundo grupo de este argumento. Tenemos que darles a las personas las oportunidades de tomar las decisiones que van a ser mejores para ellos. Pero voy a repetir lo que dije al principio. Yo he patrocinado un proyecto de ley que lucharía en contra del marketing abusivo. Específicamente, estas empresas gastan millones de dólares todos los años para atacar las comunidades de color en particular. Y creo que eso no es correcto. No pasa al azar eso de que tenemos bebidas con mucho azúcar y comida no saludable y que son las opciones más baratas y muchas veces las únicas opciones que tenemos para comer. Las personas están ganando mucho dinero con esta idea de hacernos menos saludables y tenemos que atacarlos completamente con todos los recursos legales que tenemos disponibles. Como alcalde, quiero asegurarme de que tengamos las opciones para que las personas puedan tomar mejores decisiones en ese sentido. Si hay opciones más saludables, más baratas, las personas van a usar esas opciones. Yo creo que hemos contratado mejor dicho, la adquisición de alimentos que hemos hecho viene de otros lugares. Tenemos a muchos em, muchas granjas, muchas personas cultivadores de comidas que están aquí en Nueva York, pero estamos comprando de otros lugares. Durante el COVID vimos la importancia de esta conexión que tenemos con los productores agrícolas de Nueva York. Durante el COVID y hacíamos eso todas las semanas. Estamos trabajando con las granjas que están en el campo de Nueva York para trabajar con ellos todas las semanas y usar la comida que nos pueden prestar. Es algo que tenemos que hacer de forma regular. Deberíamos darle a estas comunidades estas opciones para que puedan usar sus beneficios SNAP para tomar las mejores decisiones que puedan. Ok, gracias por pasar tiempo con nosotros. Se nos ha acabado el tiempo que tiene con usted. Mucha suerte y nos vemos durante la campaña. Bien, nuestro siguiente candidato creo que está aquí, Scott Stringer.
excontralor de la ciudad de Nueva York, también miembro de la Asamblea de Nueva York. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Errol, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, casi cada uno de cada 5 niños de la ciudad de Nueva York sufre inseguridad alimentaria, incluyendo casi un tercio de los niños del Bronx. Pero Nueva York tiene el nivel más bajo de participación en los desayunos escolares de todas las grandes ciudades de Estados Unidos. Estamos por detrás de Los Ángeles, Chicago, Houston y otras ciudades. Y aquí viene una pregunta que envió un alumno de 8º curso, Roston Willingham, que asiste a la escuela intermedia 318. Y la pregunta es literal. He leído que el gobierno federal podría reducir los fondos destinados a los almuerzos escolares, lo que podría dificultar que algunos niños tengan derecho a comidas gratuitas. ¿Qué va a hacer para garantizar que todos los niños y niñas de Nueva York puedan seguir recibiendo las comidas que necesitan? Bueno, un par de cosas. Roston, como ciudad, jamás vamos a dejar insuficientes fondos para asegurar que todos los niños tengan un almuerzo saludable desde que empieza el colegio. Hay estudios que demuestran lo importante que es, pero también hay muchas familias que tienen muchos problemas para proporcionar esa comida. Creo que eso es importante. Mis hijos van a la escuela pública, pero hay algo más que debemos abordar y me gustaría hacer hincapié en esto. Cuando era contralor, había muchos niños que por motivos religiosos y también pues por restricciones alimentarias no podían acceder a esas comidas que se les daba. Algunos daban alimentos halal, otros kosher. Bueno, pues yo, por ejemplo, me aseguré de juntar a la comunidad judía y musulmana y ver cómo podíamos lanzar un programa piloto y pionero para asegurar que todos los niños tenían la posibilidad de acceder a un almuerzo. Por lo tanto, sí, es una cuestión de financiación, necesitamos tenerla, pero he pedido también dejar una gran cantidad de millones de la ciudad, del Estado, para poder reabastecer el dinero que se perderá debido a la intervención federal de Donald Trump. Debemos tener suficientes programas de este tipo para seguir avanzando y poder ir a las elecciones del Congreso y desmantelar esta agenda anti-neoyorquina. Bien, para dejarlo claro, si le eligieran alcalde, ¿mejoraría y cumplir el programa universal de desayunos escolares? Por supuesto que sí. Mire, ya estoy trabajando en ello. Food for Lunches. Creo que es importante lidiar con esa situación, asegurar que los niños, las niñas tienen la posibilidad de comer, pero no solo acaba en el colegio. Parte del trabajo que llevo haciendo durante años, empezando con un informe titulado La política de los alimentos, en la que trabajé con organizaciones, era crear estrategias sobre cómo podíamos construir oportunidades comunitarias para dar acceso a los niños y niñas a comida saludable. ¿Cómo podíamos asegurar tener bodegas verdes, asegurar que llegábamos a esos alimentos, a esas comidas, no solo en el recinto escolar, sino en toda la comunidad? Y ese es trabajo que llevo haciendo con muchas organizaciones de Nueva York durante años. Tengo una agenda en cuestión alimentaria que quiero implementar como alcalde. Muy bien. Hablando ahora de organizaciones sin ánimo de lucro, como usted sabe, la ciudad tiene un problema perenne de organizaciones sin ánimo de lucro que tiene que esperar meses, incluso años, para que la ciudad les pague por los servicios ya prestados. De hecho, algunas agencias se han visto obligadas a recortar personal o cerrar sus puertas debido a esos retrasos en los pagos. ¿Qué haría usted como alcalde para acabar con la burocracia y garantizar que los contratistas de servicios sociales reciben un trato justo y se les paga a tiempo? Bueno, esta es una cuestión, es que es increíble, es difícil de creer. La ciudad, de hecho, los contratos de la ciudad son para servicios, no es un problema administrativo. Al final, es un problema que afecta a la vida de las personas que ofrecen esos servicios. Y esto es lo que le puedo decir como excontralor de la ciudad. Cuando tuvimos contrataciones en la administración anterior, al final lo que hacíamos era asegurar que los contratos llegaran a la oficina del Contralor para su aprobación. Y lo que vi es que todos esos contratos llevaban retraso porque nadie en el ayuntamiento parecía preocuparse por la gestión para asegurar que tenían entidades de contratación que lo hicieran bien en todo el ayuntamiento. No hay nadie para procesar esa documentación básica. Así que, ¿qué pasa? Eso provoca retrasos. ¿Y el motivo? Porque nadie sabe cómo gestionar la ciudad. Por eso necesitamos un alcalde que use esa experiencia para lidiar con los contratos, para ayudar a gestionar estos desafíos que tiene el gobierno de la ciudad y simplemente construir el canal, la vía para asegurar que estos contratos reciben la aprobación a tiempo que llegan a la oficina del Contralor. La oficina del Contralor
debe asegurarse que gestiona esos contratos para detectar si hay fraude o errores básicos. Está claro que uno no quiere tener una vía urgente que acabe perdiéndose por el camino y que haga que surjan escándalos en los procesos de contratación. No, porque es un sistema sujeto a corrupción y obviamente hasta ahora no ha funcionado, pero yo sé cómo arreglarlo y eso es lo que quiero hacer. Cuando hablamos de decisiones sobre zonificación, Nueva York tiende a dejar alimentación en un segundo plano. De hecho, solemos diseñar nuevas calles o barrios enteros y luego nos vemos obligados a añadir centros de distribución, tiendas de comestibles, huertos en azoteas y otras infraestructuras alimentarias a posteriori. Y eso incluye no planificar un espacio adecuado para comedores escolares en las nuevas escuelas. Como alcalde, ¿incluiría el suministro de alimentos en el proceso de planificación urbana? Bueno, pues de hecho un presidente dijo que lleváramos el suministro de alimentos cercano a las casas, ¿verdad? Bueno, pues vamos a asegurar que también las azoteas de los edificios sirvan para eso. Usemos la agricultura vertical. A veces la gente se vuelve loca cuando parece que podemos tener huertos verticales en la ciudad de Nueva York. Pues sí, es así, la capacidad está ahí, la tecnología está ahí. De hecho, podemos incluso financiar jardines verticales y huertos verticales en las escuelas. Mi objetivo como alcalde es que estén en todos los sitios de la ciudad y que así podamos proporcionar alimentos desde más cerca de las comunidades. Así reduciríamos costes, también ofreceríamos trabajos ecológicos para las personas de la ciudad y creo que si conseguimos ponerlo en marcha, esto cambiaría sin duda la situación y daría más bienestar a la gente, crearía empleos y ayudaría al desarrollo financiero de las comunidades. Estuve en East Harlem, sí, con un programa que trabajaba con las comunidades y estuve allí y les pregunté cómo podíamos ayudarles a reducir el asma y la obesidad. La comunidad me respondió, mire, escúchenos. Estamos aquí, necesitamos ayuda. Y así es, necesitábamos productos frescos, ecológicos. Necesitamos los farmer markets, los mercados de agricultores. Necesitamos asegurarnos que todo esto forme parte de los programas escolares, que los niños puedan ir a los mercados de agricultores después del colegio, conseguir productos frescos, verduras y luego llevarlo a casa y digan, mira, mamá, papá, me gusta esto. Vamos a hacer que esto se pueda hacer. Como presidente de distrito, es importante que la ciudad tenga esa financiación de capital y tenemos que ver cómo conseguir fondos para las organizaciones comunitarias. Errol, no sé si lo recordará, pero el Go Green East Harlem Cookbook era un libro que ofrecía recetas bajo la lente de distintas comunidades. Preparamos ese libro de recetas en el que la gente compartía sus recetas y las convertimos en recetas saludables trabajando con asesores nutricionales y expertos. Y ese libro de recetas se convirtió en el número 1 de ese tipo en Estados Unidos. ¿Sí? Bueno, igual no el número 1, me he dejado llevar por la emoción, pero sí que quiere decir que sin duda ese libro fue muy positivo y quizás quede alguna copia en Barnes Noble, así que les animo a ir a buscarlo, claro que sí. Muy bien. Bueno, hace 4 años el alcalde Adams se presentó a las elecciones con la promesa de crear una plataforma digital única para que los solicitantes de servicios sociales no tuvieran que proporcionar la misma información una y otra vez. Ese sueño no se ha cumplido en gran medida, si bien Access HRA parece prometedor. Ahora bien, sigue siendo más fácil solicitar una tarjeta de crédito o una hipoteca en apenas minutos desde un smartphone que obtener servicios básicos para las familias necesitadas. ¿Por qué cree que existe este obstáculo y qué haría como alcalde para solucionarlo? Bien, permita que le diga qué hubiera hecho yo como contralor. Y el tema es que jamás hubiéramos llegado al punto en el que tuviéramos 100 millones de dólares en un hub que no funciona, que nadie sabe quién se lleva los contratos en ese servicio. Y claro, ¿qué pasó? El gobierno de la ciudad estaba dormido. Si yo había ahorrado cientos de millones de dólares y hubiera dicho, Errol, lo dejamos aquí, vamos a ver las métricas, vamos a ver el avance, porque si no, vamos a tener que los registros y ver qué pasa. Por eso la administración anterior no lo hizo bien. El alcalde, sea quien sea, y me incluyo mismo, es importante que esté despierto, que haya una oficina fuerte del contralor para supervisar lo que hace la oficina del alcalde. Y la administración lo que ha hecho es desperdiciar cientos de millones con contratos. Y bueno, la verdad es que no hay sorpresa de que esta app no funcione. Este Access HRA nunca iba a funcionar, estaba claro, porque nunca tuvieron la infraestructura informática en la oficina del alcalde para que funcionara. Al final es una cuestión de capacidad, no es una cuestión de campaña. Sí, uno puede decir, bueno, tengo 150 millones de dólares y puede decir, muy bien, pues,
bueno, tiene grandes debates, pero hay quien tiene miedo en asistir. No, bueno, al final se trata de que hemos gastado mucho dinero en cosas que se quiere hacer y está bien, hay que tener aspiraciones, pero no basta. Necesitamos un alcalde que esté preparado desde el primer día para ver los contratos, la contratación pública y decir, esto funciona, esto no funciona. Vamos a traer a expertos que nos ayuden y que nos aseguren que tenemos la tecnología necesaria, ya sea inteligencia artificial, lo que sea, para seguir avanzando con nuestra ciudad y llevarla al siglo XXI. Bien, los proveedores de servicios sociales están preocupados porque el aumento de las medidas de control de inmigración ordenadas por la administración de Trump podría significar que los agentes del ICE entran en escuelas, lugares de culto, bancos de alimentos, comedores sociales. Si usted es elegido alcalde, ¿cómo garantizará que las medidas federales no interfieren en la prestación de los servicios básicos? Mire, tenemos que usar todos los medios jurídicos que tenemos a nuestro alcance para asegurar que no cooperamos a la hora de poner en peligro a las personas por culpa del gobierno federal. ¿Sí? Lo veo en el colegio de mis propios hijos, en la escuela intermedia. Vemos a niños que ya no van al colegio porque sus padres tienen miedo de nunca volver a verles, o niños que tienen miedo de perder a sus padres. Y esta es la peor crisis que hemos enfrentado por parte del gobierno federal en generaciones. Así que como alcalde usaría todos los recursos, toda la experiencia, todas las habilidades que he aprendido en los 30 años que llevo en el gobierno, ya sea como legislador o trabajando en distintas iniciativas, como presidente de distrito y también como responsable de las finanzas de la ciudad, como contralor, y llevaría todo ese conocimiento para tener un enfoque multifactorial para asegurar que seguimos ofreciendo servicios a nuestros migrantes y a las personas de cualquier estatus migratorio. Esa ha sido la tradición de esta ciudad durante muchísimas alcaldías y espero que siga así. Seamos claros, no podemos cooperar con la administración, una administración que busca desmantelar nuestra red de seguridad y de juzgar a la gente por su estatus migratorio. Eso no va a pasar nunca en mi administración. Muy bien. Durante al menos 20 años, Nueva York ha formado parte de un debate nacional sobre si las prestaciones del programa SNAP deben ir acompañadas de restricciones sobre lo que pueden comprar los beneficiarios, como bebidas azucaradas u otros alimentos que contribuyen a la mala salud. La otra parte del debate sostiene que esas restricciones son ineficaces, que suponen una carga y estigmatizan a las familias pobres. ¿Cuál es su postura en este debate y cómo se reflejarían esas creencias en la política municipal si usted fuera elegido alcalde? Bien, creo que debemos admitir que la ausencia de una agenda de comida saludable para esta ciudad, con mercados de agricultores, iniciativas ecológicas, agricultura vertical, huertos en las azoteas, todo eso, esos impedimentos a la entrada de alimentos saludables es algo que debe ser explorado por las siguientes alcaldías. Llevamos muchos años trabajando con organizaciones comunitarias. De hecho, yo cuando formaba parte del gobierno lo hacía y la agenda alimentaria está clara, está clara. Y le puedo decir exactamente qué deberíamos estar haciendo desde el primer día. Por lo tanto, esas elecciones sobre qué comprar y comer no es lo único que estará sobre la mesa. Imagínese entrar en una tienda en el barrio o en cualquier vecindario en los que tradicionalmente no se ha invertido. Y claro, muchas veces no hay muchas opciones. Imagínense también una política de contratación alimentaria que vaya directamente a los padres, destinada a educar a las personas sobre los auténticos beneficios de la comida saludable. Cualquier persona que ha tenido problemas o que ha tenido una situación de obesidad, todos sabemos que debemos combinar los criterios médicos, sanitarios y la prevención. No podemos tener una política alimentaria coherente y si no tenemos un ayuntamiento que se dedica a ello. Y la política alimentaria, bueno, ha habido casos aquí y allí, está bien, pero necesitamos una revolución total en esta ciudad. Necesitamos a alguien que sepa cuáles son las entidades que trabajan con esto y por qué están fracasando, y necesitamos volcarnos en ellas. Y me gustaría ver una iniciativa Go Green en 59 comunidades. Me gustaría asegurar que implicamos a los residentes de la ciudad en la producción de alimentos, en los empleos y al final explicar
explicarles que si se consigue una alimentación sana, podrán vivir más años ellos y sus hijos. Sí, bueno, eso implicaría también librar algunas batallas políticas. Usted y algunos de sus compañeros esta mañana han señalado que hay empresas que se lucran mucho, consiguen mucho dinero vendiendo alimentos no saludables e incluso haciendo una población objetiva a la que quieren dirigirse. Claro, no solo son esas empresas, a veces también hay pequeños productores que utilizan tácticas de marketing complicadas y además tienen grandes márgenes en sus beneficios y eso es detrimental para las políticas alimentarias. ¿Qué haría usted? Bueno, yo creo que hay un deseo, porque he hablado con los propietarios de bodega, por ejemplo, que se ha referido también con Go Green, la iniciativa Go Green East Harlem, Go Green Barrio, Go Green East Side, Go Green Washington Heights. Bueno, todos tienen sus propios desafíos en cuanto a la comida saludable porque es más cara. También producir alimentos frescos es más caro. Así que una de las iniciativas en las que nos vamos a embarcar para trabajar con la comunidad de pequeños empresarios es asegurar que tengan unos beneficios justos para seguir en el negocio. Otra cosa, claro, es que cuando uno empieza a presionar, o no presionar, sino más bien a introducir la alimentación saludable en la comunidad, claro, la gente va a los pequeños productores y les dice, necesito alimentos frescos, necesito para mis hijos. ¿Y sabe qué pasa? Que esos negocios consiguen dar lo que necesita la gente. Por lo tanto, hay dos temas importantes. Tenemos que tener una conversación importante con los propietarios de las bodegas de barrio, con los pequeños propietarios, pequeños empresarios de tiendas y además tenemos que crear la demanda en los vecindarios de la ciudad. Y eso es algo que solo podemos hacer si tenemos un enfoque comunitario. Así que sí, uno puede denunciar a las grandes corporaciones alimentarias que envenenan a nuestros hijos. Sí, muy bien. Pero mire, yo estoy aquí para presentarme como alcalde, no como presidente ni portavoz de la Cámara del Senado ni nada. Entonces, estoy aquí para tener una estrategia, tener una conversación y también tener iniciativas audaces. Y eso es lo que voy a hacer, en lo que me voy a centrar en las primeras semanas de mi mandato. Muy bien. Bueno, Nueva York está rodeada por masas de agua y aún así la ciudad tiene escasez de fuentes y estaciones de hidratación. Como alcalde, ¿cómo mejoraría usted el acceso al agua limpia y no embotellada? Bueno, creo que eso es algo en lo que tienen que lidiar el Departamento de Parques, también el Ayuntamiento, asegurar que tenemos, por ejemplo, fuentes que funcionen, sobre todo en situaciones en que hay muchísimo calor, 100 grados. Así que como contralor no estuve trabajando con eso, pero como alcalde sí que lo haría, trabajaría con un contralor para ver qué es lo que no funciona. Nos aseguraríamos cuáles son las fuentes que no funcionan en nuestros parques, qué es lo que falla en nuestra vida diaria en la ciudad. Y mire, yo tengo experiencia como gestor, sé cómo hacer las cosas, conseguir que se hagan las cosas y lo abordaría. Sí, me gustaría volver a lo que hemos hablado antes, que es la idea de esta plataforma digital única para quienes ofrecen servicios. Y la verdad es que me sorprende el hecho de que el sistema MyChart, los que lo hemos usado por motivos de salud sabemos lo que es, ¿no? Pero bueno, lo puedo tener en mi teléfono y ahí básicamente me lleva por distintas instituciones, incluidos los hospitales de la ciudad. Me parece como si ya tuviéramos parte de la infraestructura que se ha comentado para que la gente pueda tener ese sistema de ventanilla única. Y creo que este sistema ya existente incluye todos los hospitales, al menos los principales del sistema público. No sé, quizás ese sería un buen punto de partida. Sí, bueno, Errol, creo que tienes razón y me alegra que hayas sacado esta colación, porque aquí la cuestión real que hay que responder es ¿qué es lo que pasa por el hecho de que una ciudad ha invertido millones de dólares en una plataforma que 4 años más tarde no funciona? Bueno, pues tenemos que hablar con los asesores informáticos, las personas que construyen sistemas informáticos, que nos ayuden a consolidar historiales médicos y que nos ayuden a entender por qué vamos rezagados, por qué no funciona. Y parte de lo que aporto a esta conversación para la alcaldía es que quiero que haya una comprensión real sobre cómo podemos abordar los fraudes, el desperdicio económico y creo que ya vamos de camino.
Estamos a medio camino, pero nunca lo vamos a conseguir si no conseguimos tener y desarrollar capacidades de las agencias en nuestra ciudad. Lo que me gusta decir a la gente es que, como alcalde, hay que tener algo honesto para decir a los votantes. Hay que decir también a la gente lo que no sabe uno, lo que no sabe como candidato a la alcaldía. Es importante. Uno sabe dónde hay una curva de aprendizaje. Al final, ser un buen alcalde es desarrollar capacidades en la ciudad. Y es importante quizás sacarlo de distintas vías y es importante, lo hemos hecho en el pasado, incluso con un beneficio del 9%. Y la respuesta es que yo puedo conseguir confianza con aquellos que la desarrollan y también puedo desarrollar infraestructura para avanzar en distintas cuestiones. Y eso es lo que haría como alcalde. No tendría miedo de conseguir trabajar con personas que puedan apoyarnos y desarrollar un gobierno reformado, honesto, que pueda abordar estas cuestiones. Una cosa que ha comentado antes es que no había gente para procesar muchos de los contratos y muchas de las necesidades básicas de servicios. Mi impresión general es que esa escasez de trabajadores que hacen el trabajo dentro de las agencias de la ciudad es algo de lo que nos percatamos, o que al menos salió a los titulares tras la pandemia, tras los momentos álgidos de la pandemia. Usted estuvo en el gobierno durante ese tiempo. Ese es un problema que lleva mucho tiempo para las personas que se unen a prestar sus servicios a la ciudad, o eso es algo nuevo que simplemente se ha desarrollado, sobre todo después de que la gente empezara a trabajar en casa tras la pandemia. Sí, no hay ninguna duda de que la pandemia agravó este problema. La gente estaba dispuesta a trabajar desde casa, pero los desafíos de contratación dentro del gobierno de la ciudad estaban presentes mucho tiempo antes. Se dejó de dar prioridad a eso porque no puede publicar eso en Twitter. Nadie va a salir en una manifestación en la calle 5 diciendo vamos a por la contratación. Es un trabajo muy interno que hace el ayuntamiento, pero si uno no entiende qué es, no puede arreglar eso. Lo que yo haría sería ir agencia por agencia para evaluar las capacidades de las agencias y mover los contratos. Es un proceso difícil con muchos obstáculos, por cierto, porque siempre nos preocupan el fraude y el desperdicio. Hay disposiciones en vigor que tenemos y podemos mirar los cientos millones de dólares que se han desperdiciado en manos de las personas responsables. Pero yo como alcalde quiero iniciar una revisión agencial porque tenemos que pagar estos contratos a tiempo. Antes lo que pasaba es que las agencias echaban la culpa a la oficina del contralor y luego llamábamos a la agencia y con el probador también llamarles a ellos y decir, tienen ustedes que encontrar el contrato y luego ellos nos llamaban una semana después diciendo, no habíamos encontrado el contrato. Es un juego con consecuencias muy graves, pero este proceso de evaluación y hacerlo bien podría proteger a nuestra infraestructura de servicios sociales y también podríamos ahorrar cientos de millones de dólares, pero eso empezó mucho tiempo antes. ¿Hay algún arreglo técnico que podemos hacer? Por ejemplo, estoy pensando en algo parecido al proceso de design build, de diseñar y construir, que en el contexto de infraestructura permitió que el proceso fuera mucho más rápido. Si uno permite que el gobierno y el contratista permiten información a tiempo real, sí, también uno debería analizar de antemano el contrato. ¿Es posible compartir contratos de antemano con la oficina del Contralor para entender la hoja de ruta y las reglas? Hay un aspecto tecnológico en todo eso. Muchas cosas se hacen todavía en papel, papel y papel. Uno puede acceder a el historial médico o en una aplicación, pero si alguien tiene que buscar información de la ciudad de los años 90, tiene que hacerlo en papel y eso te tiene que reformar. En primer lugar, tenemos que tener una agencia que dar prioridad a avanzar con estos contratos y también tenemos que tener una agencia dispuesta a contratar y capacitar a agentes que puedan hacer ese trabajo. Y hay que también contar la verdad acerca de los contratos, decir la verdad. Si uno
quiere dar un contrato a un amigo, ya llega tarde, porque la verdad es que esta persona se tiene que esconder, maniobrar de tal forma, tiene que ir mirando las distintas agencias y las agencias poderosas, DICAS, por ejemplo, pero entonces tiene que haber auditoría y supervisión. Pero se necesita un alcalde que va a exigir durante las reuniones de la mañana respuestas, qué contratos tienen retrasos. Y si alguien ha puesto o ha suspendido un contrato por un tiempo, igual hay una razón, está bien, porque yo reenvié contratos que nunca volvieron a mi oficina porque es algo necesario de vez en cuando. Se necesita un liderazgo muy fuerte en este sentido. Creo que todo eso no hubiera pasado si habríamos tenido más supervisión en la administración Adams, pero nos encontramos en esta situación y el tema es cómo podemos mejorar. Bueno, hemos pasado un poco el tiempo dedicado, pero gracias por seguir con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos en la campaña. Gracias, Errol. Gracias a todos. Tenemos a un candidato más y si llega en los próximos minutos vamos a hablar con él. Si no llega, vamos a decirles, bueno, que tengan buen día, un día muy productivo. Pero lo que quiero hacer es hablar un poco de los datos sobre el hambre y la nutrición aquí en la ciudad. Aquí pueden ver algunas de las cifras a las que hacía yo referencia durante la conversación. Estamos en una ciudad en la que 1.2 millones de personas viven en hogares que experimentan inseguridad alimentaria. Es un 14,3% de la población. El Bronx es el barrio con más hambre. Casi 250.000 personas viven en hogares viviendo en situación de inseguridad alimentaria y eso se mide a través de encuestas en las cuales las personas dicen que están pasando hambre y que no tienen los recursos para obtener una comida que necesitan. Y en la cantidad absoluta más alta de personas que están viviendo en esta situación de inseguridad alimenticia. Bueno, estas cifras se encuentran en Queens, donde hay más de 300.000 personas en situación de hambre y podemos ver estas cifras de entre los años 2021 y 2023. Ahora, en cuanto a los niños, la primera pregunta que hicimos a cada candidato tiene que ver con los niños. Cada uno de cada 5 niños está viviendo la inseguridad alimentaria. Es casi una tercera parte de los niños del Bronx. Es algo directamente relacionado con la pregunta que se hizo al principio acerca de si los desayunos escolares universales es algo al cual los candidatos se quieren comprometer, porque otras ciudades grandes ya lo han hecho. La inseguridad alimentaria entre adultos sin trabajo ha aumentado un poco, está cerca de un 10%. Y todavía tenemos un problema con la idea de asegurarnos de que la gente mayor también recibe alimentación. Yo he hablado varias veces con las personas que proporcionan Meals on Wheels, comida sobre ruedas, y ha sido muy difícil. Tienen problemas con la financiación y esperan poder proporcionar más de una comida. Y también quieren proporcionar comidas frescas, no congeladas, y son retos que todavía están enfrentando ellos y nosotros también estamos enfrentándolos. Y otra vez, esta cifra de más de 2.100 personas ancianas residentes de Nueva York que experimentan inseguridad alimentaria y esta cifra ha ido en aumento desde la pandemia. Creo que el último candidato ha llegado. Me están diciendo que Brad Lender, el actual contralor de la ciudad, contralor, mejor dicho, y el ex concejal está con nosotros. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Errol. Me alegro de estar aquí. Hacemos muchos foros y cada vez digo, me alegro de que haya tantos neoyorquinos que quieren aprender sobre este asunto, a los cuales les importa este asunto. Y claro, es importante que nos presentemos. La pobreza es un tema tan crítico. Entonces, gracias por estar aquí. Sí, hay 200 personas aquí presentes hoy. Acabamos de repasar algunas cifras y estadísticas acerca de la inseguridad alimentaria. En Nueva York tenemos los niveles de participación más bajos en cuanto a desayunos escolares. Nos quedamos por atrás de Los Ángeles, Chicago, Houston y otras ciudades grandes. Esta primera pregunta
pregunta es una pregunta de Rustin Willingham. Es un alumno en 8º grado en la escuela IS 318 y su pregunta es la siguiente. He leído que el gobierno federal podría reducir los fondos destinados a los almuerzos escolares, lo que podría dificultar que algunos niños tengan derecho a comidas gratuitas. ¿Qué va a hacer para garantizar que todos los niños de Nueva York puedan seguir recibiendo las comidas que necesitan? Gracias por la pregunta. Yo formé parte de algo muy importante para mí y participé en el proceso de asegurar de que la ciudad de Nueva York tenga comidas escolares universales. Es que alguien no tiene que calificar para eso. Todos los niños califican para desayunos y también almuerzos, pero eso no hay estigma, no hay burocracia de papeleo y también puede ser más divertido participar en este programa. Yo creo que hay personas que vienen porque quieren el desayuno, pero muchas veces hay cosas divertidas que están pasando en las mañanas en la escuela, actividad de música o de arte, actividad familiar, y a todos les gusta participar en este tipo de actividad. Y no se tiene que hacer todos los días, pero sí es posible hacerlo de vez en cuando para normalizar eso, para que es algo de la comunidad que todos hacen. Y luego también hay comida y con eso cada vez más personas se van a presentar y participar. Tenemos, claro, que luchar en contra de Trump en cada momento en el que intente atacar los fondos para las comidas escolares. Es posible que él vaya a atacar estos programas, pero tendría que hacerlo a nivel nacional, no solamente en Nueva York. Y los alumnos de las escuelas en los estados rojos, por ejemplo, Alabama, también necesitan sus comidas escolares. Y tenemos que defender los fondos y tenemos que asegurarnos de que más personas puedan tomar ventaja y usar este servicio aquí en Nueva York. Muchas veces hemos visto que los principales, o mejor dicho, los administradores, directores de las escuelas y también el personal de limpieza se niega a proporcionar estos servicios. Si usted fuera alcalde, estaría haciendo cumplir, implementando de forma obligatoria este tipo de programa. Sí, sería muy importante para mí y para las escuelas. Y sería, claro, un mandato que daríamos a las escuelas de proteger eso. Algo importante es permitir que el desayuno se sirva en las aulas de clase. Me gustan los eventos en los comedores donde hay mucha gente, pero en muchos casos eso no va a funcionar y tenemos que dejar que estas comidas se reciban en los salones de clase. Y entiendo que muchos maestros no quieren eso porque tienen que empezar con las clases y tienen que limpiar después, pero es aún más importante con los niños más jóvenes y hay que trabajar con el personal de limpieza para eso. Claro, hay que limpiar un poco más, pero es muy importante. Así los niños pueden recibir la nutrición que necesitan para aprender y para prosperar. Hemos hablado antes de cómo hay un problema recurrente en la ciudad en los que organizaciones sin fines de lucro muchas veces tienen que esperar meses o años para recibir los pagos después de proporcionar servicios y unas organizaciones se han visto, o mejor dicho, han tenido que recortar en personal y también cerrar sus puertas. ¿Qué va a hacer para asegurar que estos pagos se reciben a tiempo? Bueno, me alegra poder decir que ya hemos trabajado en eso. En mi oficina tenemos una fecha límite, un documento, una carta que dice que suele ser un proceso de 8 o 10 meses, pero cuando al final recibimos el contrato tenemos 30 días para registrarlo. Y mi oficina ha mejorado este proceso en un 30%. La media de este registro es de 17 días. Cuando es una emergencia lo podemos hacer en un par de días y lo hemos hecho con más de 70,000 contratos y nunca hemos pasado la fecha límite de 30 días. Por eso es importante una fecha límite, pero somos los únicos en el sistema actual que tenemos este plazo, esta fecha límite. Y lo he dicho, cuando yo sea alcalde, y lo puedo hacer a través de orden ejecutiva, si no hay una ley local, podemos hacerlo a través de una agencia que contrata, por ejemplo, el Departamento de Educación y también las agencias de supervisión. Vamos a tener una fecha límite para la cual tienen que entregar los contratos y nos pueden decir, esos son los recursos que necesitamos para cumplir con la fecha límite. Pueden usar el proceso que hemos usado en mi oficina para bajar esta media de proceso de 30 a 17 días. Yo he propuesto que se use una regla que se llama Contract Stat y el alcalde Adams se comprometió a eso, pero no lo ha hecho para nada. Va a ser una prioridad importante en mi administración. En cuanto a mejorar el proceso de tramitar los contratos, para hacer eso, usted tuvo que contratar a más personas. ¿Fue cuestión de mano de obra o fue una estrategia
estrategia de tecnología y eficiencia. Sí, yo contraté a nuevo contralor y ella contrató a varios miembros del equipo y también ellos reorganizaron el personal que ya teníamos porque nos dimos cuenta de que muchos contratos se pueden realizar de forma rápida, pero algunos más complicados. Entonces ella reorganizó al equipo en algunas divisiones para poder mejorar el proceso. Ella también implementó una nueva herramienta tecnológica para que ella y los otros líderes del equipo pudieran ver en qué situación estábamos, saber cómo íbamos con los contratos y para poder hacer ajustes si fuera necesario. Entonces, no tuvimos que contratar a nuevos miembros del personal, no tuvimos que contratar a ninguna entidad tercera para tecnología, solo tuvimos a un equipo muy dedicado con mucha entrega y dedicación y sabían, bueno, ellos se reúnen con muchas empresas que nos prestan sus servicios y entiendan por qué es importante. Muchas veces los agentes de adquisición tienen el trabajo de avanzar los contratos y realmente muchas veces no ven las diferencias que pueden marcar en el mundo real y por eso será un placer hacer este trabajo por toda la administración. Hace 4 años el alcalde Adams se presentó a la campaña con la promesa de crear una plataforma digital única para que los solicitantes de servicios sociales no tuvieran que proporcionar la misma información una y otra vez a distintas agencias. Este sueño nos ha cumplido en gran medida, aunque Access SRA parece prometedor. Sin embargo, sigue siendo más fácil solicitar una tarjeta de crédito o una hipoteca en solo unos minutos con un teléfono inteligente que obtener servicios básicos para las familias necesidades. ¿Por qué existe ese problema y qué haría usted como alcalde para solucionarlo? Creo que fue una de las mejores promesas que hizo el alcalde Adams, pero desafortunadamente no se ha cumplido. Hay una herramienta que, como usted dice, de Access HR, que es un poco mejor, pero todavía no alcanza el objetivo de trabajar de forma entre distintos programas. Entonces, si alguien califica para cupones de alimentos, esta persona de forma automática está inscrita en otros programas de beneficios públicos y no realmente tuvieron éxito con eso. Creo que el alcalde habló mucho sobre tecnología y obviamente le encantan los aparatos electrónicos, por ejemplo, el Robocop, el agente de policía robot, pero no realmente se ha centrado en impulsar los proyectos que importan. Yo hablé con una de las personas que escribió esta idea de MyCity y habían detallado todo un plan acerca de cómo implementarlo, pero desafortunadamente por el liderazgo que tenían no han podido hacerlo. Entonces yo lo voy a retomar, a llevarlo adelante. Creo que es una de las promesas muy importantes que hizo el alcalde Adams y yo quiero avanzar con ella. Creo que podemos tomar un paso más en estos tiempos difíciles con la administración Trump y podemos hacerlo con lo que se llama una identificación soberana. Entonces, los usuarios pueden decidir con qué entidades va a compartir la información, el sistema. Algunos programas como el programa actual de la ciudad y el programa estatal, que es mejor que el de la ciudad. En estos programas las decisiones, bueno, las del gobierno las toman, pero en MyCity los usuarios pueden tomar estas decisiones y las personas pueden usar este documento de identidad en todas las plataformas de la ciudad y podríamos usarlo para otros socios de tecnología y otros programas de la ciudad. Creo que las personas no están felices con cómo las plataformas están vendiendo sus datos personales y también muchas veces colaborando con la administración Trump. Entonces, creo que lo voy a decir MyCity 2.0, aunque realmente todavía no tenemos MyCity 1.0, pero quiero hacerlo y también quiero hacerlo con esta idea de un documento de identidad soberano. Hablando de la administración Trump, los proveedores de servicios sociales están preocupados porque el aumento de las medidas de control de la migración ordenadas por la administración Trump podría significar que los agentes de la ICE se centren en escuelas, lugares de culto, bancos de alimentos y comedores sociales. Si usted fuera elegido alcalde, ¿cómo garantizaría que las medidas federales no interfieran en la prestación de los servicios básicos? Claro, es de suma importancia. Cuando yo era concejal, fue un momento muy orgulloso para mí poder patrocinar esta ley de ciudad santuario. Eso incluyó no permitir que la ciudad compartiera información de los programas sociales con el gobierno federal y con ICE. Claro, podemos ver por qué es necesario ahora mismo. Están deportando a personas a prisiones con tortura sin el proceso debido legal y
el presidente ha dicho que es demasiado difícil. Y una vez que nos digan eso, no podemos entregarles los datos personales de las personas. Ahí se está trabajando en Rikers, donde a alguien se le ha condenado de un delito violento. Claro, en estos casos vamos a colaborar, pero no podemos dejar que el gobierno entre en nuestros albergues, en nuestros bancos de alimentos, en nuestros programas de instalaciones públicas, porque ahora están ignorando los requisitos de los procesos legales. Una cosa que nuestra administración ha hecho es que han convocado una reunión, creo que va a ser hoy, para ayudarles a las organizaciones sin fines de lucro que están enfrentando estos desafíos a obtener consejos legales. Y yo lo voy a hacer desde el ayuntamiento. Entonces, si tienen preguntas, por ejemplo, nos llegó esta carta exigiendo algo, ¿qué deberíamos hacer? Nuestros abogados nos están diciendo esto y vamos a darles directrices y también consejos. Igual el personal que está trabajando en primera línea en los hospitales públicos, en los albergues y refugios de la ciudad y los miembros del personal de organizaciones sin fines de lucro en los bancos de alimentos y despensas de comidas. Y por último, durante al menos 20 años, Nueva York ha formado parte de un debate nacional sobre si las prestaciones del SNAP deben ir acompañadas de restricciones sobre lo que pueden comprar los beneficiarios, como bebidas azucaradas u otros alimentos que contribuyan a la mala salud. La otra parte del debate sostiene que estas restricciones son ineficaces, suponen una carga y estigmatizan a las familias pobres. ¿Cuál es su postura en ese debate? ¿Cómo se reflejarían estas creencias en la política municipal si fuera elegido alcalde? Yo creo que es importante tener esfuerzos robustos de la educación y a veces es importante instar a las personas a tomar decisiones saludables, pero no decirles a las personas qué exactamente deberían hacer. Por ejemplo, con programas de ingresos universales mínimos, podemos decir, hay ciertos beneficios si hacen tal cosas. Y con SNAP y otros programas, por ejemplo, los desayunos escolares, queremos darles a las personas buenas ideas acerca de cómo vivir de forma saludable, pero no quiero imponer restricciones, no quiero penalizar este tema de lo que las personas pueden comprar o no. No quiero castigarlos. Así las personas no se sienten tan cómodas yendo simplemente al supermercado. Igual las personas van a comprar comida más saludable, pero también va a haber más estigma. Entonces quiero educar, quiero dar incentivos, pero no quiero imponer restricciones. Ok, con eso llegamos al fin del tiempo dedicado. Gracias por venir al foro y nos vemos durante la campaña. Gracias. Me alegro de haber podido participar y solo quiero darles gracias a todos los activistas de derechos alimentarios. Joel Berg está aquí, pero también Alex Rappaport. No debería estar citando nombres, pero es una comunidad increíble de personas y doy las gracias por el trabajo de ustedes todos los días. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, Joel Berg nos puede convencer de muchas cosas. Entonces, gracias al Instituto de Política Urbana de UNI, United Way of New York City, Hunger Free America, Equity Advocates, Food Bank de New York City, City Harvest, New York State Community Service Society, Community Food Advocates. Gracias a todas las organizaciones, gracias a todos ustedes por haber participado. Será un placer seguir con esta conversación de cara a las elecciones primarias. Que tengan buena mañana y que tengan buen día.